Ok. Ya estamos en la parte 3. Ya la semana que viene estamos entrando en la cuarta. La de hoy creo que es una de las, a mi entender, es una de las que es bien interesante porque hoy vamos a tocar dos temas que son, creo yo, reveladores desde el punto de vista que no mucho se habla de lo que vamos a hablar hoy y hay muy poco conocimiento de lo que nosotros vamos a hablar hoy, o al menos se habla aquí en el lenguaje hebreo, aquí es algo normal, pero no he escuchado lo que nosotros vamos a hablar hoy en el lenguaje español, es decir, muy poco de lo que, de hecho casi nunca lo he escuchado, lo que nosotros vamos a tocar hoy en el lenguaje español, así que van a ser ahí unos privilegiados en recibir esto directamente del hebreo al español. Nosotros nos hemos dado la tarea de hacer la traducción para que lo puedan tener con ustedes. Um, y ahí entonces ustedes ya se van a encargar de poder eh, llevarlo a la gente que ustedes conocen, ¿no? Lo importante sí en esta clase es no queremos que se preste a confusión absolutamente nada, así que van a tener que estar allí lo más atentos posibles que puedan estar, porque vamos a ponerle números, vamos a ponerle también fechas, porque una de las cosas, por ejemplo, vamos a hablar un poquito acerca de la evidencia histórica de Jesús, vamos a hablar un poquito de evidencias arqueológicas, pero más que nada nos vamos a centrar en las evidencias del anuncio de su nacimiento y nos vamos a centrar en la línea del tiempo de la concepción de Jesús. Es decir, hoy vamos a tocar ese tema como uno de los temas que hablamos la clase anterior, que íbamos a hablar acerca de la fecha de la concepción de Jesús. Durante estas dos clases anteriores hemos hablado acerca del año del nacimiento de Jesús, pero no hemos tocado el mes y no hemos tocado el día. Hoy nosotros vamos a tener un poco más de luz acerca del mes y del día. Y quizás para muchos es un tema controversial lo que podamos llegar a tratar hoy. Es por eso que yo lo que les voy a pedir es que traten de estar bien atentos, porque si no lo captan, entonces van a estar medio como perdidos. Y quizás sea importante que vuelvan a la clase esta específicamente una y otra vez. ¿Y por qué digo esto? Porque es muy difícil al no estar delante de ustedes físicamente con una pizarra, es muy difícil poder expresarles o demostrarles lo que le queremos mostrar desde este lado. Entonces tenemos que utilizar esto, lo que tenemos hoy en día que se nos permite, ¿no? Que es esto de la pantalla compartida, y por medio de la pantalla compartida hemos hecho el máximo esfuerzo para poder hacerlo de una manera lo más clara posible sin crear algún tipo de confusión. Mucho de lo que tocamos hoy en día también va a ser más que nada evidencia, o nos vamos a centrar más bien específicamente en la historia, y hay muy poco elemento arqueológico. ¿Por qué les digo esto? Recuerdan que cuando nosotros hablamos acerca de las evidencias de Jesús, tocamos acerca de los evangelios sinópticos, hablamos de las fuentes del Jesús histórico. Y cuando tocamos fuentes de Jesús histórico, allí estuvimos hablando acerca del historiador judío Flavio Josefus, que él nos muestra en sus escritos que sí él habló acerca de Jesús. De hecho, también lo habla acerca también en el periodo de la crucifixión, y habla también del hermano de Jesús, y nos da algunas otras pistas más acerca de la vida de Jesús en lo histórico. También hablamos acerca de que Tácito, él nos traía un poco de luz, y hemos visto también un poco de Plinio el Joven y Suetonio. Estos fueron desde el punto de vista histórico lo que tocamos en cuanto a las evidencias. Ahora la pregunta es si existe evidencia física o arqueológica acerca de la persona de Jesús. La respuesta es sí, pero no mucho, porque desde el punto de vista físico nosotros lo único que tenemos es una tumba vacía. No existe cuerpo. Se encontraron en la antigua ciudad de Jerusalén algunos sitios en donde está el nombre en hebreo de Jesús, Yeshua, pero que no coordina con la época de 2000 años atrás. Es decir, no es exactamente el mismo periodo del templo, las cuevas que se tocaron. Entonces hay dos sitios
Pero los dos sitios obviamente están vacíos, no hay cuerpo, entonces desde el punto de vista físico es muy difícil encontrar pruebas arqueológicas acerca de Jesús. Sí tenemos evidencias físicas desde el punto de vista de hechos en donde él fue el partícipe, es decir, lugares en donde él hizo milagros, lugares en donde él se movió, lugares en donde la gente le siguió. Estos sitios específicos sí existen y sí les tenemos y sí están identificados. Y nos tenemos que mover en cuanto a la arqueología por medio de las historias de los eh, primeros que estuvieron, es decir, de las primeras voces que estuvieron cercanos al Jesús histórico, al Jesús mesiánico también. Um, También hablamos acerca de que en el Talmud también nos está hablando acerca de Jesús. Utilizan el término Yeshu. Recuerdan que Yeshu era lo que significaba que su nombre sea borrado por la eternidad. Ellos no, el pueblo judío, por medio del Talmud, no está cancelando la figura de Jesús. De hecho, la está afirmando, pero simplemente no la está reconociendo por el punto de vista de que ellos decían de que Jesús operaba con espíritus no de Dios, es decir, que él tenía ciertos, o magia o brujería, como así le llamaban en la época del Talmud, y así lo presentaron a Jesús en la época del movimiento judío cuando comenzó aquella dispersión por aquel entonces. Pero desde el punto de vista histórico, hay dos hechos en los cuales los historiadores sí están de acuerdo casi en su mayoría. ¿Y por qué sucede que los historiadores a veces les cuesta mucho ponerse de acuerdo en un hecho en común, en un punto en común? Pero aquí, en todo el periodo, es decir, en todo el periodo desde el nacimiento de Jesús hasta su muerte y crucifixión, hay dos eventos en los cuales ellos no los pueden obviar y que los tienen que aceptar. Y los aceptan en su mayoría, y uno de ellos es el bautismo de Jesús, algo que quizás llama mucho la atención. Dice, ¿el bautismo de Jesús es uno de los puntos históricos en donde ellos están de acuerdo? Sí, los historiadores están de acuerdo en el bautismo de Jesús. Y el segundo punto, en la crucifixión de Jesús. Estos son dos puntos en los cuales no hay debate. Es decir, hubo bautismo de Jesús y hubo crucifixión por parte de Jesús. ¿Y en qué se basa esto? Se basa en el criterio del testimonio múltiple. Es decir, la confirmación de varias fuentes. También en el criterio de la coherencia, como por ejemplo vimos los evangelios sinópticos, que capítulo 1 de Lucas es muy similar a capítulo 1 de Mateo, y así sucesivamente, ¿no? Y también están en cuanto a los criterios del rechazo. Los criterios del rechazo más que nada vienen de la parte de vista del pueblo judío, aquellos que estuvieron en su época, llámense saduceos, llámense fariseos, que eran aquellos que se confrontaban con la persona física de Jesús, tanto como la histórica como la mesiánica. Recordemos que estamos hablando de los dos exactamente en uno, solamente que en cuanto a la historia a veces separan al Jesús histórico del Jesús Mesías, del Jesús mesiánico. Y uno de los eventos importantes y claves que destacan en la historia para poder hacer un seguimiento de la persona de Jesús física y relacionarla con el Jesús mesiánico es Juan el Bautista. Es decir, Juan el Bautista parece como que a veces le pasamos como muy por alto al leer la historia de Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, pero es la historia que más luz trae a los historiadores para poder identificar y poder dar veracidad a la persona de Jesús. Flavio Josefus también nos habla de Juan el Bautista. Cuando ustedes tengan el libro, van a poder leerlo. Yo desde aquí ya les digo, si quieren anótense, para que son muchas páginas, son como 1300 páginas. Vayan al capítulo 6 y en la página 166 van a encontrar que Flavio Josefus dice lo siguiente. Dice esto: algunos judíos creyeron que el ejército de Herodes había perecido por la ira de Dios, sufriendo el condigno castigo por haber muerto a Juan, llamado el Bautista. Herodes lo hizo matar, a pesar de ser un hombre justo que predicaba la práctica de la virtud, incitando a vivir con justicia mutua y con piedad hacia Dios, para así poder recibir el bautismo.
Era con esa condición que Dios consideraba agradable el bautismo. Se servían de él no para hacerse perdonar ciertas faltas, sino para purificar el cuerpo. Es decir, aquí hay dos puntos importantes que Juan el Bautista, más bien que Flavio Josefo escribe como que Juan el Bautista le está dando a él para que él escriba, es decir, la historia de lo que ahí sucedió. Y está diciendo que Juan el Bautista realizaba bautizos, primeramente, y que estos bautizos que le hacían, los bautismos, no eran para perdonar faltas, sino que eran para justificar o para purificar el cuerpo. Recuerdan que algunos de ustedes, aquellos que visitaron Israel o aquellos que van a visitar Israel en algún momento, es muy posible que les vayan a llevar a un sitio llamado Qumran, el lugar en donde se encontraron los rollos del libro de Isaías por completo. Allí hay como piscinas que se les llaman mikve. Esos lugares eran los lugares que se utilizaban para hacer los bautismos, que era bautismo de inmersión, que la gente se tenía que sumergir debajo del agua para purificar sus cuerpos. Juan el Bautista, por la cercanía que de la ciudad de Qumran a la zona del río Jordán, kilómetro y medio más o menos, era en donde se hacían los bautizos. Y Flavio Josefus nos dice que los bautizos de él eran por purificación de cuerpo, pero no para perdonar faltas. ¿Por qué no para perdonar faltas? Porque para perdonar faltas era necesario hacer ciertos sacrificios en el templo. Para aquel entonces, para la época del segundo templo, justamente en el templo no se hacían ciertos sacrificios como se los hacía en el primero. Y Flavio Josefus no especifica de eso. Y aquí cuando Josefus está diciendo que el ejército de Herodes había perecido por la ira de Dios, por haberle matado, nos está afirmando lo que dice el Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento nos dice que se le pidió la cabeza de Juan el Bautista y que lo llevaron allí dentro del palacio. Entonces Flavio Josefo también nos está diciendo exactamente lo mismo, nos los está afirmando. Vamos a ver ahora un poquito de evidencias pocos conocidas. ¿Y por qué le pusimos evidencias pocos conocidas? Eh, Porque es lo que justamente les decía al principio. Muy poca gente sabe de uno de los lugares que les voy a comentar. Y este es un lugar arqueológico. Aquí vamos a entrar en la parte arqueológica. Y en la clase de hoy, como dije, es más que nada histórica. Y para eso nos vamos a basar en el Antiguo Testamento. Recuerden que para el pueblo de Israel, para el pueblo hebreo, para el pueblo judío, su historia es el Antiguo Testamento. Así como para el resto de las naciones la historia es lo que pasó con diferentes reyes, generales, presidentes o todo lo demás. Aquí, para esta parte del mundo, la historia es el Antiguo Testamento. Moisés abrió el mar, Elías luchó con los profetas de Baal y así sucesivamente. Todas esas historias, estas historias se las ve como dos formas. Una histórica, simplemente cosas que sucedieron a lo largo de la vida del pueblo judío. Y segundo, para aquellos que creen en el creador de los cielos y la tierra, es decir, en Dios, se transforma en parte fundamental de la vida de un creyente. De aquí, estoy hablando siempre de aquí del territorio de Israel. Obviamente que personas aceptaron a Dios como autoridad absoluta, Jesús como el Mesías y también toda la parte de la historia es parte de la Biblia, pero para el pueblo judío aquí concretamente hay dos funciones, o es historia y no necesariamente la gente a veces cree en Dios, simplemente fue parte de la historia, y aquellos que creen en Dios entonces le dan como el complemento de que no solamente creemos en Dios, sino que también es parte de la historia todo lo que aquí aconteció. Entonces hay muchos de los sitios arqueológicos que quedaron, es que sí concretamente tienen que ver con la historia y la historia se la va a dividir para aquellos que creen y para aquellos que simplemente no creen en el Dios de Israel. Esta imagen que ustedes tienen en pantalla es uno de los lugares casi muy pocos visitados aquí en Israel. De hecho, es una pena, de verdad es una pena, de que tantos grupos cuando visitan el Estado de Israel creyentes que pagan miles de dólares para llegar y visitar la tierra de la Biblia y quizás a veces muchos hacen el esfuerzo de que es
el viaje de una vez en la vida, y hay algunos que, bueno, tienen la posibilidad de poder venir más de una vez, pero hay algunos que solamente llegan una sola vez, y cuando llegan aquí hay itinerarios como ya coordinados por parte del Ministerio de Turismo o por parte de las agencias o las operadoras o lo que fuere, y les dicen día 1 vamos aquí, día 2 vamos aquí, día 3 vamos aquí, y por una cuestión de tiempos a veces se obvian ciertos lugares que son los bíblicos, los verdaderos. Entonces terminan yendo a los lugares tradicionales que son cómodos en la ruta para llegar y subirse al bus otra vez, ir al otro lugar, que son, así está armado, no es que el líder del grupo o el pastor lo esté haciendo de alguna manera como decir, quiero obviarme a este lugar, no quiero hacer esto, sino que simplemente reciben un itinerario y así lo hacen. Pero mi consejo es, si tienen programado hacer algún viaje en el futuro, no se pierdan este sitio, hablan con la agencia, hablan con el líder, hablan con la persona y les dicen, miren, este es el lugar en donde quiero ir, no aquel. Y así como este les puedo asegurar, hay muchísimos aquí en el Estado de Israel que no están incluidos dentro de la agenda de viaje, del calendario de paseos, pero que son bien, bien importantes poder tenerlos. ¿Por qué? Porque les va a dar un poco de luz en cuanto a profecías y en cuanto a lo que tiene que ver con el calendario bíblico de parte de Dios. Vamos a descubrir un poquito acerca de este lugar. Para eso vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 35, y por qué es importante que toquemos este lugar en esta clase específica. Dice así, después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz a Raquel. Está hablando aquí de Jacob, y hubo trabajo en su parte, y aconteció, como había trabajo en su parte, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel, es decir, salió Jacob y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. En Reina Valera 1960, la traducción dice Migdal Edar. El término correcto en el lenguaje hebreo es Migdal Eder. Ahora aquí tenemos tres elementos que traten de prestarle bien atención. Por un lado se nos habla de Efrata, por otro lado se nos habla de Belén y por otro lado se nos habla de Migdal Eder. Quizás no le han prestado atención demasiado a Migdal Eder, pero Migdal Eder es un territorio. Así como lo es Belén, también lo es Migdal Eder. Y este Migdal Eder tiene que ver con partes que están relacionadas o ciudades importantes en las cuales el antiguo pueblo de Israel se movía por allí, como ser Hebrón, como ser Betel, como ser Migdal, bueno, en este caso Migdal Eder también aparece. Aparece solamente 2 veces en las escrituras, pero las 2 veces en las escrituras dejan muchos signos de preguntas en las escrituras que son cerrados por la arqueología y por los estudios de la Mishnah y por el Talmud, que son los libros judíos que estudian acerca de estos lugares. Mucha gente dice Efrata y al decir Efrata está diciendo igual a Belén. ¿Ok? Permítanme corregirles un poquito eso. Efrata no es exactamente Belén, es decir, no es la transformación, no es como decir Jesús igual Yeshua, no es decir Belén Efrata. Efrata es un área, ¿ok? Y Belén es una ciudad que está dentro del área de Efrata. No sé si me explico. Es como decir un pueblito en una ciudad. Entonces, Efrata es todo un sector, es todo un área, porque, por ejemplo, para decir a Belén es camino de Efrata, es decir, tienes que ir al área de Efrata para llegar a Belén. Pero todos sabían que al decir Belén estaban diciendo Efrata y al decir Efrata estaban diciendo Belén, porque era una de las ciudades, Belén era una de las ciudades importantes también para el pueblo antiguo de Israel. Pero aquí nos está diciendo en el libro de Génesis que también Migdal Edar se encontraba en Efrata, es decir, estaban exactamente los dos en el mismo sitio. Y Migdal Edar va a volver a aparecer en las escrituras. Miren en el mapita que ustedes tienen aquí, ahí al ladito,
Lamento que no les encontré un mapa en el lenguaje español, es decir, porque no existe, simplemente porque no se tradujo el término de la ciudad Migdal Edar. A veces se toman cosas como que en las escrituras no se lo traduce y se lo deja tal cual. Pero en realidad si lo tendrían que traducir, aquí está la ciudad Migdal Edar, en este puntito negro. Aquí donde ven esta estrellita, está representando la ciudad de Jerusalén. Y Belén se encuentra exactamente en este mismo sector donde está la ciudad de Migdal-Edar. Es decir, todo esto es Efrata. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Vamos al libro de Miqueas, capítulo 4. Y dice lo siguiente: el Señor restaurará a su pueblo. El Señor dice: ese día reuniré a mis ovejas, a la lastimada, a la descarriada y a la que maltraté. Con la lastimada formaré un resto, con la descarriada una nación poderosa. El Señor reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ese día y para siempre. Y tú, y aquí está, presten atención a esto, y tú, torre del rebaño, a ti te llegará tu momento. Fortaleza de los habitantes de Sión, tú recuperarás tu poder, el reino volverá a Jerusalén. Ahora, para ustedes, para mí también, cuando lo leemos en el lenguaje español, como que falta un poco de algo, ¿no? Como que falta entendimiento, como decir, ok, ¿y qué quiere decir con eso? O sea, no está muy claro lo que quiere decir, pero es porque la traducción no se pasó conforme del hebreo, porque al decir torre del rebaño, en el 8 cuando dice, y tú, torre del rebaño, está diciendo, y tú, Migdal Eder. Es decir, Migdal Eder es torre, Migdal, torre, Eder, rebaño. ¿Qué era Torre del Rebaño? Era una ciudad, um, y aquí presten mucha atención, en donde se cuidaban justamente los rebaños. Es decir, era una montaña en donde allí estaban los rebaños, una de las montañas más altas del área de Efrata, que desde allí se podía visualizar el templo de la ciudad de Jerusalén. Es decir, la única montaña alta que desde ese lugar se visualizaba el templo de Jerusalén. ¿Y por qué es importante Torre del Rebaño, Migdal Eder, en el libro de Miqueas? Porque él está diciendo, a ti te llegará tu momento. Fortaleza de los habitantes de Sión. Es decir, Migdal Eder era la fortaleza de los habitantes de Sión. Le dice, vas a recuperar tu poder. Y le dice, y el reino volverá a Jerusalén. ¿Qué está queriendo decir el profeta Miqueas en todo esto? Aquí van a tener una luz en cuanto a este tema. En ese lugar, en la Torre del Rebaño, es decir, en el Migdal Eder, era el lugar en donde se cuidaban los animales que iban a ser utilizados en el sacrificio para el templo. Es decir, los animales que iban a ser sacrificados para el templo de Jerusalén. Ahora, teniendo esto en mente, sabiendo que ese sitio, Torre de Rebaño, el libro de Miqueas le está diciendo, a ti te llegará tu momento, fortaleza de los habitantes de Sión. ¿Por qué fortaleza de los habitantes de Sión? Porque de allí estaban saliendo los animales que se utilizaban para el sacrificio, que iban a finalmente ser aquellos que iban a purificar al pueblo, iban a traer el perdón y todo lo demás, todos los servicios que se hacían en el sacerdocio, todo lo que tenía que ver con el servicio sacerdotal en el templo, dependía de Migdal Eder, de lo que sucedía en este sitio llamado Torre del Rebaño. Pero dice que recuperarás tu poder. ¿Por qué recuperarás su poder? Porque el poder se perdió en el segundo templo. Es decir, en la época del periodo o en el segundo templo, al no haber arca del pacto, esta ciudad, este pequeño sitio, Migdal Eder, llamado Torre del Rebaño, no era lo mismo de fuerte como lo fue en la época del primer templo. ¿Por qué? Porque los animales que allí estaban no tenían que ser tan cuidados como eran cuidados en el primer templo, porque ya no había arca del pacto. Y dice, el reino volverá a Jerusalén. Es decir, le está dando un mensaje a esa ciudad mesiánica al futuro. Le está diciendo, el reino de aquí, de Migdal Eder, volverá a Jerusalén. Ahora, vamos a ver lo que dice en Miqueas 5. Y dice, tú, Belén Efrata, eres pequeña entre los clanes de Judá. Esto ya es más conocido para todos nosotros. Y dice, pero de ti me saldrá el jefe de Israel, quien luego vendrá a mí. Su origen es antiguo, viene de mucho tiempo
atrás. Em, en la Mishnah, y aquí está la clave de todo, en uno de los libros llamados Shekalim, en el capítulo 7, en el verso 4, nos está diciendo que en Migdal Eder, en Torre del Rebaño, estaban los pastores que cuidaban los animales para el sacrificio del templo. En la Torá de Jerusalén, que es la traducción de el Pentateuco, nos está diciendo de que Migdal Eder es el lugar en donde el Mesías es revelado. Y también lo está diciendo por medio del Targum Yonatan. Esto se nos vamos a mandar, el material se los vamos a mandar traducido en español para que ustedes lo puedan tener por medio de un link. Pero fíjense cómo esto termina de cerrar la idea del libro de Lucas capítulo 2. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ahora, se pueden ustedes dar cuenta en dónde estaban estos pastores. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén. ¿Prestaron atención a eso? Si los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Aquellos que visitaron Israel, cuando les llevan a visitar y les dicen, aquí fue el lugar en donde los ángeles se revelaron, los llevan a un sitio dentro de la ciudad de Belén mismo, que se llama el campo de los pastores. En ningún momento dice, se tienen que salir de Belén. Es decir, de hecho tienen que entrar a Belén y les dicen, aquí está el campo de los pastores, aquí es donde los ángeles se revelaron, aquí es donde ellos estaban pastando. Ahora, el tema es, ok, no es ese lugar concretamente, el lugar se llama Migdal Eder. ¿Y por qué el Señor, por qué nosotros entendemos esto? Porque Dios no deja ningún cabo suelto. Es decir, por medio de la historia, Él le está diciendo a Mica en el pasado que profetice y le dice, tu torre del rebaño te llegará tu momento. Fortaleza de los habitantes de Sion, recuperarás tu poder y el reino volverá a Jerusalén. Es decir, va a tener la revelación en Torre del Rebaño, es decir, en Migdal Eder, acerca de la era mesiánica que se allega. Y el ángel a quien viene, a los pastores que estaban cuidando los animales que iban a ser los que servían para el sacrificio en el templo. En otras palabras, en el lenguaje del día a día, del día de hoy, los ángeles les estaban diciendo, hey pastores, se terminó el trabajo de ustedes, ya no es más necesario sacrificio de animales, ya no es más necesario que cuiden más animalitos porque no es necesario que sacrifiquen más animales para el templo. No es necesario que anden cuidando si se lastiman, si se dañan, si se rompen, si nacieron defectuosos o no, porque hoy ha nacido el Salvador y es en Belén. Y esto les va a ser por señal. Así que vayan a Belén. Y es lo que hicieron los pastores. Se salen de Migdal Eder y dice, vayamos a Belén a ver esto que ha acontecido. Entonces, fíjense que aquí el Señor es bien clave. ¿Por qué? Había tantos pastores en Israel. Nunca se preguntaron por qué específicamente aquí en el libro de Lucas nos está diciendo y le habló a los pastores. ¿Cuántos pastores había en Israel? Si Israel es tan grande, desde el norte a sur, en aquel entonces, en la época de la cultura, era una cultura pastoral, es decir, casi todo el mundo era pastor, casi todo el mundo era agricultor. Entonces, ¿por qué está diciendo vino a los pastores? Es decir, tendría que ser algo específico. Y para poder cerrar el ciclo del el cierre de Dios concreto, Dios se va a donde? A Migdal Eder. Le está hablando específicamente a los pastores que iban a preparar o que estaban trabajando en los animales, que protegían a los animales que iban a ser para el sacrificio del templo. Ese lugar se llama Migdal Eder y ustedes hoy en día le pueden ir a visitar. Aquí lo tienen también como Torre del Rebaño. Torre del Rebaño es Migdal Eder. Entonces, aquí nosotros cerramos el ciclo este de que cuando los ángeles vienen específicamente allí. Es por eso que hoy hay mucha gente que también está muy como confundida,
porque cuando se habla acerca de que se va a reedificar el templo, mucha gente está esperando, ¿y qué con los sacrificios? ¿Y cuándo van a volver los sacrificios? ¿Y queremos que vuelvan los sacrificios? El pueblo judío está esperando eso, el pueblo judío está esperando los sacrificios de los animales, lo cual ya no es necesario, lo cual ya que por más se arme el tercer templo, no es necesario que haya ningún tipo de sacrificio de animales, es decir, para Dios no es necesario. ¿Por qué? Porque ya aquí se anunció que el verdadero cordero para el sacrificio había nacido en Belén. Y el anuncio fue para los pastores que estaban cuidando justamente a estos animales. Aquí para que ustedes puedan ver en el mapa, Migdal Eder se encuentra aquí, frente a la ciudad de Belén. Y Belén está aquí, desde una colina alta, se puede observar a lo que era el área del templo en aquel entonces. Es decir, de aquí ellos tenían como la orientación y sabían cómo hacer para el cuidado de los animales y todo lo demás. Lo cual, el libro de Lucas entonces aquí nos está trayendo una claridad y nos está cerrando el entendimiento de Mica por medio de los escritos de Mishnah y de Shekalim en cuanto al tema de los libros judíos que tienen que ver con la religión del judaísmo. Nosotros se los vamos a enviar traducidos para que ustedes lo puedan tener y tengan también más investigación y claridad sobre eso. Les hablé también en la clase anterior que nosotros íbamos a hablar un poquito acerca de la concepción de Jesús y les mostré esta imagen que era acerca de lo que es el calendario. Algunos de ustedes estuvieron en las clases anteriores y lograron ver y aprender un poco acerca del calendario hebreo. Así que es bien importante que si no lo tienen, que traten de tenerlo o que traten de recuperar esa clase, la puedan volver y la puedan repetir, porque es bien clave entender el calendario hebreo para poder entender acerca de la concepción de Jesús, para que podamos hacer, no vamos a hacer ningún cálculo, simplemente vamos a traer la historia de la Biblia. A veces mucha gente se marea con todo esto y dice, no, nadie sabe la fecha de nacimiento de Jesús. Lo cierto es que la Biblia lo dice, simplemente hay que saber entenderlo. No es que no se diga y no es que es un tema de que Dios lo tiene oculto, Dios no lo tiene oculto. Simplemente hay que saber, no saber interpretarlo, es acomodarlo conforme al calendario correcto, que mucha gente a veces se confunde porque lo están acomodando con el calendario gregoriano, el cual no existía en la época de Jesús. El calendario que existía era el calendario hebreo, el calendario judío. Entonces, Josefo, cuando Flavio Josefo escribe, él se está basando en el calendario hebreo, no se está basando en un calendario gregoriano. El calendario gregoriano va a venir 320 años más tarde. El de Hillel, incluso Hillel II, se va a perfeccionar unos cuantos años luego del periodo cero. Pero es bien importante que tengamos esto en mente, este calendario, para poder entender lo que vamos a ver ahora en esto. Un año normal en el calendario hebreo consta de 12 meses. De 29 a 30 días en cuanto a la luna, en cuanto a conteo lunar. Esto nos va a dar un total de 354 días. Es decir, son 11 días menos que un calendario solar. El calendario solar regular gregoriano que se conoce en todo el mundo es de 365 días. El hebreo es de 354. Un año regular ocurre 12 veces en un ciclo de 19 años. Es decir, que en el calendario hebreo se van a necesitar 51 semanas para poder ejercer, es decir, para que el servicio sacerdotal pueda ofrecer los servicios que Dios había determinado a su pueblo en un año o en el ciclo de un año. Se necesitan 51 semanas, ¿ok? Espero que hasta aquí me sigan y no los tenga, que no se me vayan perdiendo, porque acá es la parte en donde tienen que prestarle mucha atención. Entendiendo esto, que nosotros necesitamos 51 semanas para que el sacerdote pueda cumplir todas las festividades y todos los requisitos como sacerdote en el ciclo de un año. Si recuerden, el año del perdón y luego el otro año de perdón que se hacía una vez al año. Para que eso se pueda hacer se necesitan 51 semanas de entre una fecha a la otra fecha. Anótense Primera de Crónicas, capítulo 24, verso 1 al 19. Bueno, por una cuestión de tiempo nosotros no lo podemos leer todo, pero ahí hay un tema bien específico porque se está hablando acerca de el orden de los sacerdotes y a quién le tocaba el curso. Es decir, ahí es donde se da digamos, el mandato
de cuándo retornan de Babilonia y se les está diciendo, ok, miren, ustedes les va a tocar tal curso, ustedes tal curso, ustedes tal curso, ustedes tal curso. Y se empiezan a dividir en el año qué linaje o qué, digamos, herencia le va a tocar tal curso de servicio en el templo. En el Segunda de Crónicas también, capítulo 23, verso 8, ahí está hablando acerca de Abías. Para nosotros Abías va a ser clave en el conteo de la concepción de la línea del tiempo de Jesús. ¿Por qué va a ser clave Abías? Porque Abías nos va a dar la claridad en cuanto a Zacarías. Ya vamos a llegar a Zacarías para eso. Es decir, si nosotros no se puede sacar el conteo del nacimiento de Jesús o el cálculo del nacimiento de Juan el Bautista, si no se conoce el Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento, recuerden, como dijimos en un momento, tiene para el pueblo de Israel tiene dos funciones. Historia, por un lado, independientemente de que crean o no crean en Dios, y por otro lado, es aquellos que sí creen en Dios, lo toman como palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, aquellos que lo toman desde el punto de vista histórico, de todas maneras, nosotros tocamos al Jesús histórico porque llegamos al nacimiento del Jesús histórico, viéndolo desde el punto de vista histórico, tocando el Antiguo Testamento como libro histórico. Aquellos que reconocen al Antiguo Testamento como palabra del Espíritu Santo, entonces podemos revelar con facilidad la fecha del nacimiento del Mesías. Entre la primera y la novena semana del año se ocurren dos de los tres eventos importantes que Dios determina para el pueblo de Israel. Es decir, recuerden que había tres fechas específicas que Dios le había dicho a su pueblo que tenían que subir a la ciudad de Jerusalén. Una de ellas era el Pesaj, que era la Pascua, otra era Shavuot, Pentecostés, y otra era tabernáculos. Es decir, estas son las tres épocas en donde Dios le estaba determinando al pueblo que tenía que subir a Jerusalén. Para poder captar esto, es decir, nosotros sabemos que según el libro de Crónicas, Abías y aquellos que le iban a suceder a Abías, ellos tenían que utilizar la octava semana para presentarse al templo. ¿Hasta acá me siguen? En la octava semana, conforme el calendario bíblico, viene una fecha específica de las tres de las cuales les estoy hablando. Fíjense delante de ustedes en la pantalla. Tienen circulitos del 1 al 12, aquello que está como en color amarillito naranja y hasta el color verde. Y arriba tienen nombrecitos, nombrecitos del lenguaje hebreo. Va a decir Nisan, Liar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishrei, Heshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar. Esto que le acabo de hablar no fue en chino, fue en el lenguaje hebreo. Son los nombres del mes del calendario de los 12 meses, un calendario regular en el calendario hebreo. Y debajo, fíjense que ustedes tienen unos circulitos negros con letritas blancas, que dice 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 y 2. No es que hay una falla en la escritura, es para poder acomodar y adaptar el mes del calendario gregoriano con el mes del calendario hebreo. Por ejemplo, el número 3, que está debajo del 1 grande, está representando el mes de marzo del calendario gregoriano. El número 4, abril, y así sucesivamente, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, el número 12, enero y febrero. ¿Ok? ¿Hasta ahí me siguieron? Fíjense que tienen el 3-1, 4-2, 5-3, 6-4, 7-5 y así sucesivamente. Ahora miren esto. Encima, a ver que esto no se nos mueve, ahí está. Ahí tenemos, por ejemplo, en el mes 9 del calendario gregoriano, es el 6 y el 7 para el calendario hebreo, tenemos la fiesta de Rosh Hashanah, es decir, el año nuevo, pero el año nuevo religioso, no el año nuevo bíblico. El año nuevo bíblico comienza con el libro de Éxodo capítulo 12.
mes 1, mes de Nisan. Éxodo capítulo 12, el mismísimo Señor le dice al pueblo de Israel, y este mes será principio de meses, cabeza de año, y me celebrarán la fiesta de Pesaj. Pesaj y Matzot, es decir, eso es la fiesta de las Pascuas. Matzot es la fiesta de los panes sin levadura. Mucha gente a veces se confunde y dice Pascuas y los panes sin levaduras es la misma es la misma fiesta. No es la misma fiesta. Si ustedes van al libro de Levíticos y se encuentran con las fiestas solemnes de Dios, Dios las está separando. Es decir, son 7 festividades que son las 7 fiestas de Dios. Y la Pascua es una y los panes sin levaduras es otra, a pesar de que están los dos exactamente en la misma semana. Pero son 2 fiestas separadas una de la otra. Entonces nosotros tenemos ahí Pesaj y tenemos Matzot. Pesaj está representando a Pascuas. Y tenemos Shavuot, que Shavuot es la fiesta de las primicias, es la fiesta de las semanas también. Fíjense ahora lo que nos dice en el libro de Lucas, capítulo 1. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. ¿Quién era Abías? ¿Recuerdan? Lo van a encontrar en el libro de Crónicas. Abías era el encargado del octavo curso. El octavo curso va a entrar en este lugar. ¿Qué es el octavo curso? Es la octava semana. Si el año arranca aquí, tenemos 4 semanas, 8 semanas aquí. Aquí está entrando la fiesta de Pentecostés, la fiesta de Shavuot. Pero no se me pierdan, porque esto es bien interesante. Dice así, Abías, que de aquí, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, ¿según qué? El orden de su clase. ¿Cuál era el orden de su clase? El orden de Abías. ¿Cuál era el orden de Abías? El octavo curso. ¿Ok? Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Es decir, que Zacarías está entrando al templo a ofrecer el incienso en la época de Shavuot, en la fiesta de Shavuot, en la fiesta de Pentecostés. Zacarías está entrando aquí, en este mes específico, conforme el octavo curso de Abdías, según el linaje sacerdotal que le correspondía a él. La Biblia no se los está diciendo. No sé si a ustedes en algún momento les tocó estudiar esto, pero por eso digo, si aquí estamos viendo historia. Si ustedes estudian esta parte de la historia, llegan con muchísima facilidad. La Biblia aquí Lucas lo está diciendo, Zacarías era de Abías, conforme al curso de él, tenía que entrar y le toca y hace la entrada al templo. Entonces a él le tocaba aquí, en la octava semana, entre la octava y la novena semana, que es el octavo curso. Él va a hacer este tiempo aquí. ¿Y qué es lo que sucede aquí concretamente? La concepción de Juan. ¿Por qué sucede la concepción de Juan? Porque en ese momento el ángel le habla a Zacarías. ¿Recuerdan cuando, si ustedes siguen leyendo el libro de Lucas, dice, se le presenta el ángel del Señor y le dice, el Señor ha escuchado tu oración y aquí que vas a dar a luz. Tu esposa va a dar a luz. Y él le dice, ¿cómo puede ser esto posible? Entonces le dice, esto va a ser así, 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 y queda que, pasa con Zacarías, queda mudo, queda sin hablar. Y cuando sale del templo, la gente esperando que él diga algo, él no pudo hablar. Entonces la gente se preguntaba qué era lo que había pasado en el templo. En el 23 dice, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa, es decir, luego de 8 días. Cuando dice los días del ministerio son 8 días, conforme el libro de Crónicas. Se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Es decir, luego de que Zacarías ofrece el servicio en el templo, a los 8 días que se va a su casa, Elizabeth queda embarazada. ¿Ok? Es decir, que Elizabeth queda embarazada en el 6º mes del calendario gregoriano. ¿Hasta acá me siguen?
Es decir, entre el mes 3 y el cuarto del calendario hebreo. Aquí es donde Elizabeth queda embarazada. Y nos dice que se oculta por 5 meses, es decir, no sale al público. Queda embarazada y por 5 meses, 1, 2, 3, 4, 5. Hasta aquí, hasta el mes número 11 del calendario gregoriano, Elizabeth se queda en su casa, no sale. Pero dice, en el mes sexto de Elizabeth, un ángel es enviado a Nazaret, el ángel Gabriel, en el mes número 6 del embarazo de Elizabeth. ¿En qué mes? En el mes 12 del calendario gregoriano, es decir, entre el 9 y el 10. Antes de eso, que lleguemos a esa parte, el nacimiento de Juan, si Elizabeth queda embarazada aquí, si nosotros tenemos que contar 9 meses, es simple, contémosle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí nace Juan. ¿Cuándo nace Juan? En la época de las Pascuas. Ahora, fíjense lo interesante que nos dice el libro de Malaquías. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hasta el día de hoy, en cada Pascua, en cada Pesaj del pueblo hebreo, se pone una silla vacía. En todas las mesas hebreas, en la festividad de la Pascua, se pone una silla vacía en la mesa de la casa y en algunos casos se le sirve un plato con comida. Y cuando uno le pregunta a esa familia por qué esa silla está vacía, ellos le dicen porque esa es la silla de Elías, porque Elías tiene que venir y preparar el camino para el Mesías. Recuerdan que el Señor Jesús, andando por la ciudad de Jerusalén, en un momento dice, ustedes están esperando a Elías, pero Elías ya vino. Se manifestó el Espíritu en Juan el Bautista. Es decir, él era el Espíritu de Elías. Cuando nace Elías, aquí, se antecede al Mesías. Nace en la época de las Pascuas. ¿Cómo sabemos eso? Porque bueno, porque el libro de Lucas nos dice que el ángel es enviado a Nazaret y habla con María. Y cuando habla con María, él le está diciendo que su familia, Elizabeth, está embarazada y es específico el libro de Lucas cuando dice, y este es el sexto mes para ella. Cuando estén en casa lean Lucas capítulo 1 y van a ver todo eso con muchísima claridad y después de esta explicación quizás van a tener un poco más de claridad del entendimiento. Entonces, si nosotros tenemos que basarnos de que el Espíritu Santo, cuando concibe Elizabeth, luego de que el ángel habla allí a Zacarías, que fueron aproximadamente entre 8 y 14 días de la visitación del ángel a Zacarías, su esposa queda embarazada. Lo mismo, si nos basamos en el mismo patrón, debería haber sucedido lo mismo con María. Es decir, en el sexto mes, cuando le dice que va a quedar embarazada, en el sexto mes de Elizabeth, cuando le dice que va a quedar embarazada, entonces su nacimiento, no su nacimiento, perdón, la concepción de María, del Espíritu Santo, es en el mes número 12, en el mes de diciembre. Concepción, en el mes número 12. Aquí lo tenemos. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos descubrir esto o algo que nos dé una pista al Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento nos da una pista. En el mes número 12, entre el mes de Kislev y el mes de Tevet, existe una fiesta que se llama Hanukkah. Esta fiesta es la fiesta de las luces, en donde todo el pueblo de Israel celebraba la importancia de la luz y el pueblo. La luz y el pueblo, la luz y el pueblo judío, la luz y el pueblo judío. Era una festividad clave para aquel entonces. Entonces la concepción de Jesús se da en esta fecha y fíjense lo que nos dice el libro de Juan. Juan capítulo 1, verso 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Hubo un hombre enviado a Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de quién? De la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, es decir, Juan, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron más. Todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios.
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a detenernos ahí 2 segundos. Fíjense todas las veces que Juan está hablando de la luz. Es decir, en casi todos los versos, él está hablando de la luz, la luz, la luz, la luz. ¿Por qué era la insistencia de Juan en explicar acerca de la luz? La festividad de la Hanukkah. La festividad de la Hanukkah era la fiesta de las luces. Todo el pueblo judío estaba celebrando a la Hanukkah o le estaba dando la importancia a la Hanukkah como la luz. Y en el 14 dice, y aquel verbo, es decir, esta es la verdadera luz. Ustedes están celebrando la luz equivocada, está diciendo Juan en otras palabras. No es la fiesta de la Hanukkah. La fiesta de la Hanukkah o la luz, la verdadera luz, es lo que sucedió en esa festividad. Lo que en lugar de esta luz es lo que sucedió en eso. Y fue la visitación del Espíritu Santo María, es decir, la concepción. Y dice, y que finalmente ese verbo fue hecho carne y taberculanizó, es decir, hizo tabernáculo en nosotros. Ahora, ¿por qué Juan está diciendo y habitó entre nosotros? Y hizo tabernáculo entre nosotros en la traducción más específicamente del lenguaje hebreo. Porque contémosle los 9 meses de una concepción a un nacimiento. Mes 12. Nos vamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué tenemos arriba? Tabernáculos. ¿Qué dijo Juan? Fue hecho carne y habitó entre nosotros. El que fue luz, el que se inició en la luz, se hizo carne y tabernaculenizó, es decir, y habitó en nosotros. Es decir, que el nacimiento de Jesús se da en el mes 9 del calendario gregoriano, entre el 6 y el 7 del mes de calendario de Israel, el mes de Elul. Ahora fíjense, y acá hay otro dato bien interesante. Hoy en día, y con esto no quiero decir algo pasó, simplemente algo pasó. Cuando uno busca en la historia, uno trata de buscar dónde estuvo el cambio de la festividad de la luz a transformarse en un cumpleaños. Porque inicialmente lo que se celebraba era la luz, es decir, la concepción, no el cumpleaños, no el nacimiento, se celebraba la luz. La luz en algún momento de la historia se transformó en un cumpleaños. Y entonces muchísima gente, nuestra era, lo que se celebra es el nacimiento físico de Jesús. Pero en realidad lo que se debería celebrar es la concepción, es decir, la luz. La festividad es más que nada la luz se hace presente. Es donde va a cambiar la historia, en donde de hecho, creo que incluso aquí quizás Dios nos está dando otro mensaje que no es necesario que se geste luego de 9 meses, sino que Él ya está dando la vida en el principio desde dentro del vientre, ¿no? Aquella gente que piensa en el aborto y todo aquello. Es decir, no es que se celebre que el nacimiento del bebé, que salga de la panza de la madre, sino que se tiene que celebrar desde el momento que ya fue engendrado. Entonces eso es lo que aquí Juan nos está dando una específica claridad en cuanto al tema de la luz. Y finalmente dice, y fue hecho carne. O sea, luego de este periodo finalmente se hace carne, que es en la época de los tabernáculos. Ahora fíjense en esto, en el libro de Zacarías, capítulo 14, verso 16, de las 3 fechas importantes para Dios, es decir, que Dios le había exigido al pueblo judío que tenían que subir a Jerusalén 3 veces al año, hay solamente una que pasa de generaciones a generaciones. Y es solamente una que cuando el Mesías reine por 1000 años en la ciudad de Jerusalén, cuando se habla del milenio, se dice que el Mesías va a estar reinando por 1000 años. Esto es un tema doctrinal, pero cuando el libro de Zacarías nos dice que el Mesías esté reinando en Jerusalén, va a suceder que todos aquellos, los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año. ¿Para qué? Para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y celebrar la fiesta de los tabernáculos.
¿Quiénes son todos aquellos que quedaron? Son judíos y son no judíos. Como dije en un momento, hoy en día mucha gente celebra el cumpleaños, entre comillas, de Jesús. Pero cuando, por ejemplo, cuando es el cumpleaños de ustedes, ¿qué hacen ustedes? No invitan a los más cercanos, no invitan a aquellos que les reconocen a ustedes, no invitan a la gente con quien ustedes quisieran estar. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí el Señor en Zacarías? Está diciendo una vez al año, todos aquellos que quedaron, que verdaderamente son los que me pertenecen, van a venir una vez al año para celebrar. Es decir, bien interesante, ¿no? No estoy diciendo que van a ir a celebrar el cumpleaños del Señor, pero el Señor aquí está dando algo bien clave, con un entendimiento bien interesante, en donde está diciendo todos, absolutamente todos los que quedaron, tienen que venir de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos y celebrar la fiesta de los tabernáculos. Si esto no nos quedó claro, veamos lo que dice Ageo capítulo 2. Volvemos otra vez a la historia. Y dice en el 5, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, dice el Señor, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones, y llenaré la gloria de esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y presten atención a esto. A los 24 días del noveno mes, ¿ok? En el segundo año de Darío vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley. Le está hablando aquí a los sacerdotes, diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Esta gente, y dijo Ageo, si un inmundo a causa de un cuerpo muerto tocara alguna cosa de esta, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Y respondiendo Ageo dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, 24 del mes 9 está diciendo, antes de que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jerusalén, de Jehová, antes que sucediesen estas cosas, venían el montón a 20 días, y había 10 en el lagar para saciar 50 cántaros, y había 20, y Oserí, y en el 18, presten atención al 18, dice, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el 24 del noveno mes, desde este día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. Porque dice, desde este día os bendeciré. 24 del mes 9. Aquí está. Mes 9, calendario hebreo, el 24, festividad de la Hanukkah. Desde este día os bendeciré. Prestad atención, guardar este día en su corazón, porque este día, dice el Señor, es clave. Es decir, aquí es donde, ¿qué está sucediendo? De a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá ¿quién? El deseado de las naciones. Es decir, aquí, el 24 del mes 9, la festividad de la Hanukkah, en el calendario hebreo, se da inicio al deseado de las naciones. Espero no haberlos mareado con todo esto. Nosotros aquí llegamos al final de la clase de hoy. Me pasé 5 minutos del tiempo. Creo que les aconsejo que traten de volver a ver la grabación, quizás de una manera un tanto más detallada, y el material también, que le presten mucha atención al material, y tienen ahí varios versos bíblicos para que puedan estudiarlos en casa, para que los puedan repasar también. Si ustedes tienen preguntas y consultas, recuerden allí escribirle a Daniel. Allí está el mail en donde pueden contactar con nosotros, y cualquier duda, inquietud que tengan, nos preguntan.